Bien, pues esta es la presentación general. Vamos a ver el instrumento en qué parte. Aquí tenemos los cuatro protagonistas primeros. Tesirio es el que no tengo la foto, o sea, la presentación. Esta es Alejandría. Esta es una estatuilla de Alejandría de terracota. Son chiquitillas, a veces son lámparas de aceite u otras cosas. Como ven, en el siglo II se representan 14 tubos. Esto está cortado improcedentemente para que se viera la cara de la figurilla. Es decir, no representa, este hidráulis no era así, porque si no, todos estos tubos darían la misma nota o parecida en función del grosor. Pero no es así, ha sido recortada. Este es Ptolomeo I, el primer general de Alejandro Magno que empezó a gobernar Egipto hasta tiempos de Julio César. Y esta es Cleopatra, la madre del último Ptolomeo, que son los tiempos en los que estamos ahora. En torno a los tiempos de Julio César, siglo I a.C., por ahí, es cuando vive Tesirio vive un poco antes, pero es cuando vive Herón de Alejandría y también Filón de Bizancio, que son las dos primeras descripciones, y también Vitruvio. A Vitruvio tampoco lo tengo, y he puesto aquí un señor simbólico, ahora lo veremos. Esta es la máquina de Antiquitera, lo que queda de ella, y esperemos que el hombre buzo, el hombre de hierro, pues un traje, está por ahí por internet, parece el hombre de hierro pero submarino, y ahí se va a meter un señor dentro de una cosa peligrosísima, a ver qué encuentra. Bien, pues estamos en Alejandría, en torno al siglo II a.C. Este es Marco Vitruvio, el que sí que vive en tiempos de Julio César. Construyó bastantes anfiteatros, era un arquitecto en general para César, pero también para Augusto, su sucesor y sobrino, y sobre todo muchas máquinas de guerra, catapultas y de todo. Eran grandes mecánicos, pero ellos no son los inventores, ni Vitruvio ni Herón. El inventor es Tesirio, que era hijo de un barbero en torno al siglo II a.C., y con los mecanismos que usaban en la tienda de por ahí, al final se le ocurrió la idea de hacer una especie de instrumento automático, que en principio se cree que no servía para hacer música, sino para dar señales, sobre todo por su potencia. El hidráulis es mucho más potente que el órgano de aire. Los dos son de aire, pero en uno el mecanismo que empuja es el agua, en el otro son fuelles. Esta es la edición renacentista, se llama De Arquitectura, el libro, y el último libro, el volumen 10, está dedicado precisamente a eso, a música y a máquinas, y eso es lo que quiero resaltar. La agrupación de Vitruvio, pues en fin, sería muy libre como cualquiera de hacer la que quisiera, pero él los reunió así. Aquí tenemos un detalle, no vamos a entrar en el mecanismo en esta clase, que es más propio de organografía u otras cosas, y es un poco enredar el asunto. Pero había dos pistones, como ven aquí, que eran accionados por palancas de este tipo. Claro, todo lo que encontrábamos, no, a veces en una figurilla que no tiene las palancas, depende de muchos modelos. Esto es un instrumento metálico, el más antiguo metálico que conocemos. No voy a decir automático porque hay que apretar las teclas, pero también los hubo automáticos. Metálico y con tubos, y hay una especie de campana que es llenada de aire por la fuerza de empuje de los pistones, y ese agua cuyo peso empuja este aire que hay aquí, y así está subiendo la presión, pasa por un sistema de tubos que va por debajo de los tubos que realmente suenan, y cuando yo aprieto una de las teclas, pues ese tubo suena. Los tubos son tubos labiales, como dicen los organistas. Un tubo de órgano suena, no sé si lo saben, hay varios tipos. Labial significa como la flauta dulce, es decir, no hay lengüetas, sino que hay un bisel, el canal de aire cae en un determinado momento, pues una cascada de agua o algo así. Dentro de la flauta no hay lengüetas, eso se llama tipo labial. Son los típicos tubos que ven así con un agujero abajo de órgano, es decir, el aire sigue una cierta dirección y en determinado momento se le obliga a cambiar, entonces ahí el labio que llaman, eso suena, como si le hacen sonar una copa de, una botella de Heineken vacía, si no está vacía. Luego yo puedo poner dentro del tubo una lengüeta simple, tipo clarinete o saxo, o también puedo poner una lengüeta doble, como pasa en las gaitas. En ambos casos la lengüeta vibra libre, produce un timbre, produce otro. Este hidráulis parece ser que eran todo tubos labiales, es decir, que sonaban por el principio de la flauta, no digo del atraverso, de hecho el flauteo pico
y otros casos ya lo iremos ilustrando. Este es un mosaico muy famoso, pero lo veremos mejor más adelante. Esta es artística, pero para que vean cuál es el mecanismo. Claro, alguien tiene que estar empujando los pistones para que el aire mantenga el aire, para que el agua mantenga el aire que entra aquí siempre a presión, porque si no el sonido se interrumpe. Aquí tenemos una de Herón de este no recuerdo ahora si es Filón de Bizancio o qué, este es Herón de Alejandría, este sí que nació allí, y el otro no lo encontraba y puse una medieval, ya lo arreglaré, ya lo consideraré. Herón de Alejandría, en el siglo I, después de tiempos de Cristo, ¿no? El año 30 o 40, construía este tipo, él y otros ingenieros y arquitectos de Alejandría construían máquinas de este tipo para mostrar que el agua se evaporaba, se condensaba por calor, claro, y eso generaba fuerza y después se licuaba y volvía a llover. Ergo, los dioses no tienen nada que ver en la lluvia. Explicar el mundo, explicar los fenómenos naturales por causas naturales. Esta fue la voz de Grecia, como hablamos hoy. Los dioses estarán ahí, pero en esto no tienen nada que ver. Bueno, pues esta no es la única, hay muchas. Si teclean Herón de Alejandría, pues verán imágenes en YouTube, en Google, y si se mueven un poco, construyó muchos dispositivos mecánicos, sobre todo dispositivos de vapor, es decir, mediante la fuerza del vapor, pero todo sellado y comprimido, conseguía tracción y mover máquinas. Esto para el ejército era muy interesante. Esta es una especie de reconstrucción, no de un hidráulis, sino de uno de estos que se llaman órganos de agua a veces, pero no tienen teclado. Hay en algunos altares y a veces hay de este tipo. Es una máquina que hace ciertas melodías y solo esas. También lo hacen con pajaritos, pero esto no es un mecanismo similar, también produce sonidos, también del mismo modo, por agua y aire, pero no tiene un teclado para ser accionado. Eso se llaman órganos de agua. Eso no es lo que vamos a ver aquí. Aquí tenemos un esquema, una sección. Estos son los tubos labiales que les digo. Aquí no hay dentro ninguna lengüeta para que cuando el aire pase la haga vibrar y suene, sino que es la propia abertura, la canalización del aire del tipo labial. Y esto es un esquema, insisto, no vamos a entrar. En la primera descripción, el órgano que describe Herón, que es un poco después que Vitruvio, pero muy poco. Estos tres viven muy próximos. Herón es un poco más joven, pero en la descripción que hace Herón solo se describe un rango de tubos. Es decir, pues que hay 12, pues de la a mi, pues 12, perdón, lo que sea, de la a fa, pues 12. Pero en la que hace Vitruvio, que es la más completa que nos ha llegado, se habla, y son contemporáneos, se habla ya de hasta 4 rangos, 4 líneas de tubo, incluso 4, 6 e incluso 8. Es decir, una cosa considerable. Aquí ven tecnología romana del siglo I, tiempo de los emperadores. En estos tiempos pues está Trajano, Adriano y Marco Aurelio, que eran todos de aquí, de Italia, ahí en Sevilla, en Santiponce, a 5 kilómetros de Italia. Los llaman los emperadores buenos. Ellos 3 y 2 más, Antonino Pío y otro. Este es el apogeo del imperio. Nerón y otras bestias vivieron en tiempos de estos que estoy diciendo, Calígula, Caracalla, todos esos, sí. Perdón, Caracalla, que es un poco posterior. Pero justo después de ellos, a final del siglo, esto ha sido la edad de oro de la humanidad, así lo dijo Giro. Estos dos sí dijo un historiador de tiempos de Bach, y poco después, bueno, la obra más grande que se ha escrito sobre Roma, dijo que este periodo de 5 imperios, así lo llamó, la edad feliz o la edad de oro de la humanidad, porque el imperio, en fin, había paz, mantenida con los ejércitos, claro, por afuera, pero prosperaron las ciencias, las artes. Todos estos emperadores promovieron el helenismo y aprendían filosofía griega. Si tú no hablabas griego ni leías griego, tú no eras ni de pueblo. Tendrías dinero, harías lo que tú quieras, no eras considerado. Pues esto no es para el hidráulis, no es concretamente el hidráulis, ya ven lo que hay aquí, válvulas y pistones. No sé si han visto un motor por dentro alguna vez, no sé. Pues cuando lo vean se acordarán de lo que es motores de combustión. Pues eso. Esto está estanco, es metálico, ha sido fundido, tiene una forma exacta porque el pistón se mueve muchas veces durante la vida del aparato y una máquina. Bueno, una de tantas. Hay un vídeo cortito en YouTube, pero hay más,
nuestro dice música y máquinas, el eco de Grecia. Pero en aquel tiempo en Alicante todavía no estaba tan al día en todas estas cosas y no cuento tanto. Ahora ya nos hemos puesto al día. Bueno, esto es... No digo que todo el mundo tuviera en su casa dispositivos, sino que se sabía hacer. En Roma había, en la capital, ahora sí, en la capital, los taxistas, cuadrillas, carros y cosas de esas, tenían un sistema también para contar el recorrido y saber cuánto tenían que cobrar, porque esas máquinas no eran tan metálicas como esta. Bueno, pues como introducción, para hacer boca y situarnos un poco. Aquí vemos el mural de antes, en esta no me voy a parar mucho, solo ilustrado esto de aquí. Esto es una buchina, una trompa de entonces, y estos son un grupo, porque frecuentemente acompañaban estos dos instrumentos los combates de gladiadores. El instrumento comenzó de uso privado, ya lo he dicho, para poderosos, se popularizó y aparte de estar presente en los combates en el teatro y en el anfiteatro, porque era muy potente. Lo que no sabemos, no se puede saber por lo que nos ha llegado ni por los pocos datos que hay, es si producía polifonía, es decir, si los mecanismos son complejos, pero no llega lo que llega. Llegan trozos de bronce, de los tubos o de dentro, piezas, pero madera y otras cosas, eso no llega. Dije, empezó como un instrumento privado, pero acabó en todos los espectáculos. Y a los combates de gladiadores era frecuente que se acompañasen con estos dos músicos. De los metales ya hablaremos en otra ocasión. Aquí tenemos a Cicerón, que es uno de los primeros que habla de sus propiedades sonoras o algo así. Con frecuencia se repite que era un instrumento muy potente. En algunas citas se dice que se oía incluso a 6 millas y otros a 60, depende del pistón que le metas, de los tubos, claro, depende del tamaño. Pero se tiene la sensación de que era un instrumento solo que se usaba en estos espectáculos porque era muy ruidoso, muy potente y por eso se usaba. Pero esto no es cierto, porque en los primeros tiempos, insisto, cuando era de uso privado, Cicerón que dice que era el instrumento, uno de los instrumentos favoritos en los banquetes y que su sonido, la sensación que producía era tan agradable al oído como el mejor manjar al paladar. Está hablando del timbre. Bueno, todos habrán escuchado órganos, me imagino, no estoy diciendo que suenen exactamente igual, pero un órgano no ataca, no hay un punto donde se inicia, se pueden hacer muchas cosas, o sea, yo ya lo sé. Digamos, el sonido comienza a producirse al paso por el tubo, no hay una lengüeta, un ataque, digo, un inicio brusco, ¿no? Esto es lo que dice Cicerón, o sea, que están las dos cosas por ahí. Después sí que fue un instrumento de mucha potencia, y a muchos emperadores lo cultivaron, Nerón, por ejemplo, y otros. No me quiero anticipar, ahora los mostraré. Bueno, este es el mosaico de antes, el original, muy bien conservado. Aquí tenemos un órgano que tiene, no recuerdo la cantidad, porque se verá detalladamente en la otra clase, creo que tiene más de unos 19 o más. Esto lo estamos viendo desde la parte de afuera, pero por detrás, ahora lo verán, hay otros registros. Es de tiempos de Adriano, uno de los 3 emperadores de Sevilla, de Itálica, de los 3 emperadores. Eran 5 los emperadores, bueno, y 3 nacieron aquí, en la Bética, y este es Cicerón, está en el Senado defendiendo causas. Tenía una lengua tan afilada, que no recuerdo quién fue, que al final, cuando acabaron con él, clavaron su lengua en uno de estos asientos. La cortaron. Ese es el famoso Cicerón. Bueno, en la antigüedad, yo no estoy diciendo que sean todo flores, rosas y ciencia y arte. Un poco como en todas partes, en todo tiempo y lugar. Estos son 3 esquemas que veremos en detalle en la siguiente clase, la de los ejemplares, ahora no me voy a referir a ellos, pero para que entiendan el mecanismo. Este es neumático porque lo mueve en fuelle, como los órganos medievales, que creo que ya lo he contado, ya lo veremos durante el curso. Estos también son neumáticos por el fuelle, mientras que este es hidráulico. Aquí se ven las 2 palancas, que aquí no están bien representadas, esto es una estatuilla, sino que tienen que estar, funcionan de forma alterna. Y cuando una baja, la otra sube. No estamos hablando de 2 pistones aislados. Esto es un sistema, es una máquina y funciona con precisión. Solo tienen que fijarse en que esto es imposible. Es decir, cuando se representan así, no hace falta que vuelvan los egipcios. Los egipcios, estaba el egipcio ahí con un pie sobre cada fuelle. Y había otro egipcio para el fuego, ¿no? Con un pie sobre cada fuelle. La reacción era esta. Es que tengo la pierna fastidiada.
Es decir, el sistema era ir moviendo las piernas alternas, pero aquí dos encima del mismo no hacen nada. Lo que pasa es que esto es una representación mural y hay que entenderlo. Hay dos, uno está aquí y otro está aquí. Los vemos desde aquí. Mientras uno sube, el otro baja. Es decir, el sonido que ha emitido el hidráulis es continuo, tiene que ser continuo. Lo mismo que la auleta y la respiración circular, claro, no haces el instrumento con dos tubos porque sí, sino ni la respiración continua porque sí. Muchos ritos antiguos requerían música continua. Si tienes dos tíos tocando no pasa nada, yo me callo, lo coges tú, eso lo hacemos muy bien. Nosotros disimulamos, parece que no se nota, pero aquí no. Bien, pues los cuatro personajes principales ya están presentados, solo vamos a ver 4 o 5 fuentes literarias romanas. Aquí tenemos a Nerón, que vive en esta fecha. Los emperadores buenos empiezan en torno al 100 después de Cristo. Después de este, o dos después, viene Calígula. Bueno, ahí hay una serie de animales impresionantes. Pero aquí tenemos al mismísimo Nerón, que era un aficionadísimo a los concursos musicales, de hecho participaba. Tañía el hidráulis, tañía gaitas también. Esto es una gaita del periodo romano, encontrada en Tarsus. También tañía liras, también tañía aulos, y además, cuando iba a los concursos, claro, había que premiarlo, porque si no peligraba la cabeza de los jueces, claro, esto lo sabe. O sea, que ganó muchos concursos. Lo que no sabemos es si era bueno o no. Lo que sí dicen que hacían muy bien sus contemporáneos era hacerse el nervioso, ¿no? Interpretar el papel de intérprete novicio, así como aficionado, que llega al concierto y pero lo decía aposta. Sí que sabía tocar, no él y otros que ahora les mostraré. Tenemos al menos una docena de monedas de este siglo I, II, muchas de la época de Nerón y posteriores, donde se representan hidráulis, ya enseñaré las que hemos encontrado. Y este es uno de esos pequeños portativos que se encontraron en Pompeya, dos, ahora los veremos, es decir, mini órganos portátiles, porque se cree que antes de morir, poco antes de morir, estaba interesado en divulgar y utilizar y presentar en público un nuevo tipo de instrumento de tubos, aunque la fuente no dice si era tubos con caña, tubos triples, ni qué me dices. El órgano es un instrumento de tubos, es un aerófono, no se puede confundir, no soplamos, pero el mecanismo son flautas o lengüetas y es aire, no es cuerda frotada, nada, es un aerófono. Y pudiera ser que estuviera porque era un dispositivo que se había inventado recientemente en esa época, y pudiera ser que ese nuevo distrito que él quería probar y presentar y hacerse con... En fin, era muy dado a estas cosas de... ¿cómo se llama ahora? Prima donna, bueno, en fin, que te aplaudan y ese tipo de cosas. Pues Nerón fue uno de ellos. Tertuliano, este es otro. Esta es la de antes, que la he retirado pronto para que no se ofusquen. La veremos mejor cuando hablemos de la Edad Media. Este es un romano, pero cristiano, que vive en torno al siglo II, es decir, en tiempos de los emperadores, no de estos, pero de otros, de los severos. Y este es uno de los primeros, o de los más contundentes, que comienza a predicar y a hablar y a escribir obras famosas que circularon. Se publicaba todo, de los paganos y de los cristianos. No estamos en los últimos años del Imperio, ni comenzó a predicar sobre todo contra el teatro y contra los espectáculos, pero todos los días. En cambio, alaba al hidráulis. Esto empezó con él, Tertuliano, pero después prosiguió. En torno al siglo IV, después de Constantino, ya son muchos, prácticamente todos. Ambrosio de Milán, el mismísimo San Agustín y tantísimos comienzan a asociar los instrumentos antiguos de los paganos con el teatro y con el pecado. Y cuando cae Roma, ya después, los instrumentos quedan proscritos, al punto que Agustín y otros en estos tiempos, los cristianos del siglo IV después de Cristo, si hablaban de preservar la virtud o mantener libre de pecado a una hermana o una futura esposa o algo así, se decía, prevenla de que escuche el sonido del hidráulis. Sería el timbre, serían las armonías, eso que no hacían, o yo no sé qué sería, pero algo había. Es decir, todos comienzan a predicar, no pueden prohibir los espectáculos, porque la gente sigue yendo, esto ya lo expliqué en otra clase, por más que se empeñaron los papas, que son los últimos emperadores cristianos, y posteriores también, por más que se empeñó la Iglesia y el gobierno romano, que ya era cristiano por todas partes,
Tú no puedes impedir que en el pueblo los campesinos les da igual si está valentiniano como si está bien. Ellos hacen sus fiestas y sus ritos como toda la vida. No puedes poner un pelotón de soldados en cada pueblo del imperio. Bueno, pues lo que se hizo fue tolerar la celebración de los espectáculos y de las fiestas en las mismas fechas, pero prohibir que los dioses que se utilizaban en esas celebraciones fuesen los paganos. Y prohibieron la mitad. Este es Tertuliano, que aquí tienen la cita traducida, es decir, predica contra el teatro, sobre todo la música del teatro, es lo que más les molesta. Aquí Ambrosio de Milán criticaba muchísimo los conciertos en el 400 después de Cristo, especialmente los de viento. No sabemos por qué, porque claro, lo que tenemos es lo que tenemos. No es que le molestaría de los conciertos de viento, sobre todo, para que se hagan una idea, Platón, que vive 400 años antes de aquí, decía que el más policorde de todos los instrumentos era el aulos. Los vocablos no se utilizaban igual en la antigüedad que lo que podemos. Ahora no entiendan por policorde cuerdas tensas. Policorde es varias voces. Por ejemplo, un coro es policorde. Una banda es policorde, porque hay una cuerda de saxos, una cuerda, ya estoy usando la cuerda, pues eso. No sabemos exactamente por qué, es el que más le molestaba a Platón, pero el aulos, decía que el aulos era... Platón tuvo lo suyo, pero eso fue otra historia entre paganos muy anterior. Los padres de la Iglesia, tanto en los últimos siglos de Roma como después, hasta que acaban con los espectáculos y con todo. Aquí se produce el cierre de las bibliotecas y también de los teatros, después de que algunos de los primeros papas, incluido Casiodoro, que era primer ministro de Teodorico, seguían tocando el hidráulico y haciendo conciertos privados. Ahí ya estamos en plena Edad Media. Esto se ilustrará con más detalle en esa clase, pero ya ven, tantos miembros, tantas partes, tantas conexiones, ¿cuántas? Es una cosa así, tantas filas de tour, tal compendio de sonido, tan interrelación. Bueno, ahí está el mismo que persigue unas cosas, pues otras parece otras. Aquí tenemos a Heliogábalo, este es un poco después. Aquí está la dinastía de los Severos, Alejandro Septimio Severo, Alejandro Severo y otros, que igual participaban en los concursos y era músico y era muy diestro, se sabía. Lo de Nerón, que lo he dicho en broma, no eran bromas, o sea, sabía tocarlos. Otra cosa es las perrerías que hiciera. Heliogábalo era un buen intérprete de laúd, conocido y famoso, también de clarino y también de hidráulis. Y esto ocurría no en teatros grandes, a veces sí, si era un festival de tragedias o lo que fuera, se interpretaba aquí. Si eran conciertos privados, en edificios más reducidos o de horas. Aquí tenemos su sucesor, creo que es 222... no, es que estas son las fechas de nacimiento y muerte de gente que morían jóvenes. Se pueden imaginar por qué. No, cuando iba a hablar. Envenenados, asesinados. Este también, esta es la fecha de nacimiento y muerte. Pero Alejandro Severo igualmente. Tañía aulos doble, era un buen intérprete, bueno, aparte de hablar griego y esas cosas. También liras y también hidráulis. En estos tiempos, claro que hay hidráulis en todos los municipios. Aquí ya hemos pasado, ¿no? Hemos dejado atrás, bastante atrás el tiempo de los comienzos de la clase. Ahora estamos, olvídense de esta fecha, ahora estamos en esta fecha porque este poema se cita con frecuencia en algunos libros. Hay un libro muy bueno, ya lo consignaré, de un francés, se llama Perrault. Es de lo mejor que se ha escrito. El 65 en francés, 71 en inglés, pero lo han retirado de la red, no hay manera de hacerse con él. Con esto de la propiedad intelectual, otros muchos quedan, de 1900, del 30, el de Perrault, imposible. Estaba, pero no está. Pero da igual, quiero decir, seguro que Perrault cita esto correctamente, nos encontramos la referencia a este poema, pero expresada erróneamente. Algunos se le atribuyen a Publius Optatianus, que es un poeta de estos tiempos. San Agustín está a punto de nacer, o ya ha nacido, pero es conocido en estos tiempos, los años de Constantino, 330, mientras que en otras fuentes se atribuye el mismo poema a Idelus de Alexandría, que es los tiempos de Tesilio, el que inventó el hidráulis. El poema son 26 filas de caracteres, cada una con un carácter menos, que representa los 26 tubos de este hidráulis. Y de hecho está hablando del hidráulis. En la fila central se puede leer esto, y así lo he dejado, porque como no he conseguido aclararlo, ni hemos conseguido localizar el libro de Perrault,
pues es que la diferencia es mucho, ¿eh? 250 a 300 son más de medio milenio de error en la atribución del poema. ¿O acaso exista otro poema? En fin, las fuentes aquí son contradictorias, yo así lo dejo aquí y ahora arreglaré. Otro poeta romano, también en los tiempos de San Agustín Mayor ya, en torno a este año, pero no hemos conseguido hacernos tampoco ni con el poema ni con otra cosa, esta es la última fuente literaria, alude precisamente al suave toque, es decir, el tacto que tiene la tecla, por la idea que tiene la gente de que el Idiaulis era eso, potente y poderoso, y ya está. Y ya les digo que esto no es así. También a la multitud de voces que emite, tu voz de bronce,